Bueno, y hoy vamos a comenzar hablando de color. Entonces, para esto vamos a concentrarnos en las herramientas de la caja de herramientas que trabajan color. Y primero vamos a empezar hablando del selector de colores. El selector de colores es esta ventana que acabo de abrir, que como ven, voy a repetir, se saca de, ya puede ser de donde tengo el color de frente o donde tengo el color de fondo. Vamos a sacarla del color de frente. El selector de colores, en principio puede parecer una ventana bien compleja. Tal vez para las personas que lo estén usando en Macintosh sea un poco diferente. Para las personas que lo están usando en Windows y en Linux, pues se va a ver exactamente igual que el que yo tengo acá. El selector de colores de GIMP es bastante diferente al de otros programas, sobre todo para los que estén manejando Photoshop van a ver que es bastante diferente, pero los principios son los mismos. Entonces, si aprenden a manejar cualquier selector de colores les va a funcionar perfecto. Lo primero, ya habíamos visto en el video del curso básico cómo seleccionar un color en el perfil RGB, que es el que está indicado acá con la carita de perrito, con el logo del GIMP, ¿cierto? Este primero, que nos permite seleccionar de una gama, de un tono acá, el color de la gama. Entonces yo puedo decir, quiero trabajar un rojo, y de este rojo quiero trabajar un rojo que sea muy oscuro, o que tienda mucho hacia el negro, o que tienda mucho hacia el blanco, o que sea bien claro, ¿cierto? O puedo hacer lo mismo con un azul, puedo hacer lo mismo con un verde, o con un rojo, o con un naranja. Entonces yo puedo ir cambiando los colores desde este selector, simplemente de estas dos formas. Ustedes notarán que cuando yo me muevo, que cuando movemos el cursor sobre el selector de colores, todos los controladores se mueven en las otras ventanas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando con los otros controladores? En la primera parte, acá arriba, van a ver el controlador HSB, tono, saturación y el valor de clave. Este selector está puesto en el GIMP para las personas que tienen facilidad pintando, para los pintores que saben mezclar colores de esta forma. Pueden escoger el selector de colores HSB y escoger acá sus tonos, y dentro de los tonos escoger las gamas y se cambia acá. Nosotros vamos a utilizar generalmente los colores RGB que habíamos visto, ¿no? Rojo, verde y azul. En valores de ¿cuánto? De 0 acá, a 250. Y 5. De 0 a 255. Y de 0 a 255. Lo cual nos da aproximadamente 16 millones de colores para trabajar. Además del selector RGB, que es este que estamos trabajando acá, también podemos escoger el selector de acuarela. El selector de acuarela me permite seleccionar un color directamente parándome sobre él. Es un selector más rápido. No lo usamos mucho, por supuesto, porque es mucho más cómodo utilizar el modo RGB. Además de ese, tenemos el selector de impresión, que está ubicado en colores CMYK. Entonces yo puedo cuadrar cualquier color CMYK desde acá. ¿Para qué nos sirve esto? En ocasiones, cuando vamos a imprimir alguna cosa del local donde mandamos a imprimir, nos dicen, necesitamos que el color que usted esté trabajando sea el CMYK tal valor, diga usted el CMYK 10 29 40 74. Entonces ese es el color que yo tengo que utilizar y ese es el color que yo les tengo que llevar. Entonces por eso está este selector CMYK, pero tampoco está el soporte CMYK no es nativo del GIMP, entonces por eso viene este selector por aparte y no viene incorporado dentro de este panel. Ahora, como ya hemos hablado, el selector HSB, que es este, ¿sí? Y el de paletas. Ya vamos con el de paletas. Primero que todo, vamos a ver
la notación HTML. Van a ver ustedes que cuando yo cambio el color RGB me cambia la notación HTML. Esto es notación para internet. Las fotografías, o sea, en internet cada color tiene un código y este código yo lo utilizo para diseñar en el código de la página web. Yo escribo este código y ese es el color que la página web le va a mostrar al usuario. Para la gente que diseña páginas web es muy útil. Para nosotros realmente va a ser muy escasa la utilidad de la notación HTML. Solamente sepan que normalmente tiene un signo numeral antes de este código, y que el que sí se utiliza muy comúnmente en páginas web es el totalmente blanco, que es numeral FFFFF, y el totalmente negro, que es numeral 000000. Eso es por el lado de la notación HTML. GIMP también nos va a ofrecer la oportunidad de tener un gotero. Yo con este gotero puedo ir a cualquier parte de la pantalla y tomar el color. Por decir algo, yo puedo tomar este blanco, o puedo tomar el color de esta barra, o puedo tomar el color de estas letras, y ese color me lo va a reflejar inmediatamente acá como color actual. Si yo le digo a él aceptar, yo puedo empezar a dibujar con ese color. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a tomar el gotero, voy a ir a este color, y si ven cómo me queda acá guardado ese color, entonces ya yo puedo empezar a utilizarlo. El selector de colores de GIMP tiene una cosa muy interesante que no tienen otros programas, que es en esta área, que voy a hacer zoom, en esta área, el programa me va a guardar los últimos colores que yo he utilizado. Entonces, siempre que yo utilice un color, él me lo va a ir dejando acá guardado, y esos colores yo los voy a poder utilizar después fácilmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y van a utilizar el selector de colores para escoger algunos colores y hacer algunos dibujitos sobre un lienzo en blanco. Van a hacer un lienzo en blanco y van a seleccionar varios colores para hacer un dibujo. Utilicen por el momento la herramienta pincel, que en unos minutos les voy a enseñar a manejar, pero por el momento utilícenla así como está configurada por defecto. Entonces vamos a hacer la primera pausa. Bueno, vamos a empezar entonces con las herramientas de color. La primera que vamos a utilizar es el gotero. El gotero me permite seleccionar un color y dejarlo ya sea de color de fondo acá, o de color de color de frente, perdón, o de color de fondo. Entonces voy a dejarla en este menú. Yo puedo cuadrar si quiero que sea color de frente o color de fondo. Entonces voy a empezar seleccionando algo para color de frente y el color me queda acá. Si yo empiezo a trazar colores, este color que yo tengo seleccionado es el que queda. ¿Cuál es la diferencia con el selector de colores con el selector de colores que está con el gotero que está en el selector de colores? Este gotero que está en el selector de colores solo nos da una muestra en un píxel. El píxel que yo esté tocando, ese es el píxel que va a quedar grabado. El gotero que estamos usando acá tiene la opción de hacer muestra ponderada. O sea, no solo el píxel que yo estoy tocando, sino los píxeles a la redonda. Entonces, por ejemplo, este tiene en este momento un radio de 3 píxeles. Y el color que me da hace una muestra ponderada de los colores que estén en esos 3 píxeles. O sea, ejecuta un promedio de esos colores. Yo puedo inclusive decirle muchos píxeles, por ejemplo 130 píxeles, y que me pondere esta muestra de 130 píxeles y me dé este color. O por ejemplo acá estos 130 píxeles y el color resultante es este, y yo puedo empezar a utilizarlo. Este es el color resultante de esa muestra. Es una herramienta muy práctica el poder hacer muestras ponderadas. Toma bastante tiempo y entrenar mucho el ojo, aprender a utilizarla bien para tener los colores exactamente que necesitamos. Pero si se dan la oportunidad de practicar, van a poder hacer cosas muy interesantes. Esta herramienta, para los que manejan Photoshop, esta herramienta también es muy similar en Photoshop. Bueno, además de seleccionar el color de frente, también puedo seleccionar el color de fondo.
¿cierto? Y además de seleccionar el color de fondo, tengo la opción de añadir a la paleta. Y para esto vamos a empezar el tema de paletas. Las paletas son colecciones de colores que nosotros mismos vamos armando. No son cuestiones que el programa organice por nosotros, sino los colores que yo utilizo, los colores que a mí me gustan. Y los organizo en mis paletas. Entonces vamos a ir a la ventana de paletas, diálogos empotables, paletas. Y esta es la persiana de paletas, la voy a dejar acá. Me gusta tenerla en este menú. Y vamos a crear una paleta nueva. Voy a ponerle a la paleta nueva, le voy a poner un nombre. Ay, pero esta paleta es vieja. Voy a crear una paleta nueva, acá donde dice paleta nueva. Una paleta nueva. Y a mi paleta nueva le voy a poner de nombre UNAD 1. UNAD 1. Y entonces, las paletas tienen varias opciones. Vamos a empezar. Pues obviamente lo primero es poder guardar la paleta siempre que hagamos un cambio en ella. Lo segundo es poder añadir un color nuevo. Entonces, por ejemplo, acá cada vez que yo presione él me va a añadir un color de acuerdo al color que yo tenga en mi color frontal. Entonces yo puedo ir cuadrando, digamos voy a escoger este azul, color frontal. Este amarillo, color frontal. Este rojo, color frontal. Este otro color, color frontal. Yo puedo hacer eso o puedo utilizar el selector de color, ¿cierto? Mi selector de color, el que tengo acá, y checar, añadir a la paleta. Entonces cualquier color que yo toque va directamente a la paleta. Si ven ustedes, cada vez que yo toco un color, el color se añade inmediatamente a la paleta. Supongamos que este color a mí no me gusta, este color azul no me gusta. Entonces voy a ir a la X y lo borro. Yo también puedo visualizar mi paleta más grande o más pequeña. Puedo pedirle que se ajuste a esta ventana, pues para ver los colores bien grandecitos, ¿cierto? Y puedo inclusive decirle que la quiero en un número determinado de columnas para organizarlas. Todo esto es simplemente para poder organizar nuestros colores fácilmente, porque cada vez que yo presiono el color en mi paleta, si ven ustedes en el selector de colores cambia. Vamos a hacernos más cerquita. Entonces, cada vez que yo presiono los colores en mi paleta, en el selector de colores, o sea acá, cambian. Esto es una forma de crear una colección de colores para mí muy rápida. Una vez he acabado de trabajar con mi paleta y ya no la quiero más y no me gusta más, voy a la persiana de paletas y, por ejemplo, acá está UNAD número 1, que es la que estamos usando. Le voy a decir eliminar y la elimino. Ah, pero antes, yo también podría duplicarla, ¿no? Puedo crear copia de UNAD número 1, es una copia idéntica. Ahora vamos a borrar. Voy a eliminar la UNAD. Y voy a eliminar también la copia de UNAD. Y Daniel Monge UNAD, esta la había hecho para otro curso, también la vamos a eliminar. Y entonces yo puedo crear muchas colecciones de colores para muchos documentos y así yo puedo estar trabajando hoy, cerrar mi documento, irme a dormir y mañana llegar y continuar trabajando sabiendo que estoy trabajando exactamente con la misma paleta de colores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una pausa, van a abrir sus paletas de colores y van a abrir la persiana de paletas, ¿se acuerdan, no? Ventanas, diálogos empotables, paletas. Van a abrir su diálogo de paletas y van a crear una paleta nueva. Añádanle por lo menos 20 colores y en el mismo lienzo blanco que están trabajando hagan un dibujito rápidamente, no nada complejo, pero para que ustedes puedan cambiar de colores rápidamente utilizando de nuevo el pincel. El pincel todavía no lo hemos explicado, entonces utilízalo como de la forma en la que lo explicamos en el curso básico. Pausa.
Bien, y ahora vamos a trabajar con estas dos herramientas, el lápiz y el pincel. Vamos a empezar trabajando con el pincel y luego el lápiz. Esto va a ser bastante rápido porque como ustedes ya los vieron en el módulo básico, ahora simplemente vamos a profundizar en las herramientas. Nosotros ya sabemos que al trazar una línea, que al seleccionar un color de frente, ese es el color que va a tener nuestro pincel. Y vamos a empezar a trazar líneas sobre la imagen. Estas líneas quedan en la misma capa en la que yo estoy trabajando. ¿Y qué opciones me da la herramienta? Me da la opción de cambiar la opacidad de la herramienta. Vamos a verla sobre estas flores. Voy a cambiar primero el tamaño porque estamos muy... Ah, no, me va a acercar mejor. Sí. Voy a acercarnos. Cuando yo trazo una línea en opacidad 100, queda de esta forma. Cuando yo la trazo en opacidad 50, queda de esta forma. Cuando yo la trazo en opacidad 20, queda de esta forma. Y cuando yo la trazo en opacidad 0, no se ve. Opacidad 100, 50, 20, 0. Esto ya lo hemos visto, entonces no nos vamos a demorar mucho allá. Además de eso, podemos cambiar los pinceles. La tarea de la clase de hoy va a ser buscar en internet cómo hacer pinceles. Nosotros tenemos siempre acá la ventana de pinceles, el cuadro de diálogo de pinceles. En el caso que esté cerrado y que ustedes no lo encuentren acá, van a ir a ventanas, diálogos empotrables, pinceles. Les va a salir por aparte. Lo pueden jalar y empotrarlo de nuevo acá para tenerlo. En el cuadro de diálogo de pinceles vamos a tener la opción de crear nuevo pincel, que es la opción que quiero que la opción de crear nuevo pincel, que es la opción que quiero que ustedes desarrollen de tarea al finalizar. Una de las tareas que voy a dejar es desarrollar nuestros propios pinceles. Pero por el momento vamos a seleccionar un pincel acá para trabajar. Sobre la imagen. Las opciones que ya habíamos visto en el curso, pero que vamos a repetir. La opción de desvanecer, que por ejemplo me tiene acá 100 píxeles de distancia. Y entonces desde donde yo coloco tiene la intensidad máxima y 100 píxeles después desaparece. Vamos a ponerle 500 píxeles. Y la imagen se desvanece. Siempre se va a demorar 500 píxeles desde el punto de inicio donde tiene la mayor intensidad hasta el punto final. Es muy útil para las personas que dibujen. Aplicar el Jilter, que esto también ya lo hemos visto, que me permite crear una línea más aleatoria y más aleatoria y más aleatoria. Esto también lo vamos a utilizar muchísimo, esta opción de Jilter. El pincel es similar al lápiz, pero la única diferencia entre lápiz y pincel es que los bordes del lápiz, estamos trabajando con el pincel 1, ¿no? Y del pincel son diferentes. El lápiz nos va a dar siempre bordes más fuertes, más que no tienen una suavidad. Y el pincel sí nos va a dar esa suavidad. Cambiemos de brocha acá, vamos a ponerle esta. Esto es el trazo con pincel y esto es el mismo trazo con lápiz. La única diferencia entre las dos herramientas es esta. Esta vez no vamos a hacer pausa porque, como les dije, la tarea va a ser crear nuestro propio pincel nuevo utilizando el editor de pinceles. Entonces quiero que cuando finalice el video abran el editor de pinceles, creen su propio pincel. Yo le voy a decir a Daniel. Y creen su propio pincel. Yo quiero un pincel cuadrado, quiero un pincel que tenga un gran radio, quiero un pincel que sea muy blando, quiero un pincel que sea grandote, que esté inclinado, siempre me gustan inclinados, y que tenga una espaciación. ¡Qué buen pincel! Vamos a dejarlos.
Ok, entonces estos son los pinceles. Con la herramienta que sí vamos a experimentar un poquito es con el borrador. El borrador funciona exactamente como un pincel. Cuando yo en mi capa, esto es importante, el borrador funciona es en la capa alfa, en el canal alfa. Mientras yo no tenga canal alfa, sino tenga canal rojo, verde y azul, simple y sencillamente no va a quedar borrado nada. Entonces, lo que él va a hacer es funcionar como si fuera un pincel que me pinta con el color que yo tenga de fondo. Supongamos que de fondo yo tengo el color azul. Y yo empiezo con mi pincel a borrar. Él me va a dejar este color azul. Está funcionando es más como un pincel. Para que el borrador funcione como borrador, tengo que venir sobre la capa fondo, sobre la capa que estoy trabajando, cualquiera que sea la capa, y añadir un canal alfa. Al añadir yo un canal alfa, yo puedo verificarlo acá en el diálogo de canales. Voy a verificar en el diálogo de canales que tengo ahora un canal alfa. El canal alfa se me va a mostrar completamente en blanco. Cuando yo empiezo a borrar, por decir algo, esta flor, lo que puedo ver detrás son los cuadritos del fondo de GIMP. Y en mi capa alfa puedo ver lo que hice. Vamos a ver solamente la capa alfa. Inclusive puedo venir acá y corregir. Entonces recuerden, el borrador solo funciona en la capa alfa. Y esa capa alfa se prolonga a las demás capas. Supongamos, y el borrador tiene además todas las mismas opciones que tienen los demás pinceles. Ahora supongamos que yo no estoy contento con el borrado que hice. Creo que cometí un error. Entonces voy a utilizar la herramienta antiborrado. Con la herramienta antiborrado, vamos a acercarnos. Con la herramienta antiborrado, yo puedo restablecer las partes del canal alfa que había borrado previamente. Esta herramienta en particular, el borrador, funciona como los canales alfa, funciona diferente en Photoshop. En Photoshop ustedes van a notar que a excepción de la capa de fondo, todas las capas tienen por defecto canal alfa. En el GIMP no, en el GIMP ninguna capa tiene canal alfa por defecto y siempre tenemos nosotros que añadirle canal alfa. Eliminemos este canal alfa acá un momentito. Vamos a decirle acá en la capa fondo, eliminar canal alfa. ¿Cómo sé que no tiene canal alfa? Porque cuando yo le paso el borrador, me deja es color azul, no me deja color transparente. Voy a añadirle otra vez el canal alfa y a utilizar el borrador. Vamos. Utilizar el borrador. Voy a traer otra capa, abrir como capas. Voy a traer nuestra florecita del principio y la voy a colocar en la parte de atrás. Si ven ustedes, lo que antes era transparente me da la oportunidad de colocar atrás imágenes en la capa de abajo. O sea, esta es mi capa fondo donde tengo las flores y esta es la capa donde tengo las flores amarillas. Y yo puedo seguir acá en mi capa borrando, porque lo que estoy trabajando es el canal alfa de mi capa. Si yo me cambio a esta otra capa, ella tiene su propio canal alfa que no está tocado. En cambio, yo acá estoy cambiando mi documento, mi canal alfa, para tener una flor amarilla a partir de los colores del otro documento. Ahora sí vamos a hacer una pausa y el ejercicio que vamos a hacer es, van a tomar dos fotografías, van a colocar una en una capa, la otra en otra capa, utilizando la herramienta en el menú de archivo el abrir en capas, y van a borrar de un documento para que se vea el documento de atrás.
Un ejercicio rápido, no tiene que quedar preciso, simplemente tienen que utilizar las opciones de borrador. Aprovechen y utilicen también la opción de antiborrado, que es muy importante saberla usar, porque con el borrador uno comete muchos errores y esta opción realmente nos permite corregir muchos de ellos. Muy bien. La última de las herramientas de los pinceles que vamos a trabajar es el aerógrafo. El aerógrafo es exactamente igual que que los otros pinceles que hemos trabajado, con la diferencia que él tiene un controlador de tasa, los tiene acá abajo, un controlador de tasa y un controlador de presión. Entonces, con mi controlador de tasa voy a darle un tamaño grande para que podamos ver. Esta es la imagen que él da. Con el controlador de tasa y con el controlador de presión yo puedo hacer que la imagen, que el color que le está dejando sea más intenso. Si yo le dejo a él una tasa baja y yo lo paso y lo paso y lo paso y lo paso y lo paso, va a generar este resultado. Si yo le dejo una tasa alta, miremos cómo cambia. Cuando yo le dejo una tasa alta necesito pasarlo muchas más veces para que él logre dar un color más oscuro. Esto va a ser muy útil cuando estemos trabajando en retoques, el poder controlar la forma en la que podemos, en la que aplicamos el color directamente sobre una fotografía. Entonces, por ejemplo, yo puedo con una presión muy alta y una tasa muy alta, puedo generar esto, o puedo con una presión muy baja, una línea mucho más delicada, casi transparente. Este control es diferente al control de la opacidad y se pueden usar en conjunto. Yo puedo tener una presión media con una opacidad media, con una tasa media, y nos da este resultado en una sola línea, pero cuando yo la empiezo a pasar línea sobre línea, a pesar de que yo estoy pintando con color negro, lo que yo estoy generando es una zona de relleno que sobre una imagen, trabajemos sobre una imagen, que sobre una imagen se... Ay, revirtamos esto, revertir. Ahora sí, que sobre una imagen lo que nos daría sería una zona de oscuridad, ¿cierto? Estos son el tipo de retoques que yo puedo hacer utilizando los controles de tasa, presión y opacidad. Puedo hacerlos todos juntos. De nuevo, ¿no? Este pincel también tiene la opción de modos que vamos a ver cuando veamos el trabajo con capas. Bien. No vamos a hacer ejercicio con el aerógrafo, ni tampoco vamos a hacer con la herramienta de tinta. La herramienta de tinta, vamos a explicarla rápidamente. La herramienta de tinta me permite generar una línea como si yo la estuviera haciendo con una pluma. Si ven, el contorno, el radio de la herramienta nunca es regular, y esto es la ventaja de esta herramienta. Para las personas que dibujan o que trabajan con plumilla, van a encontrar esta herramienta muy enriquecedora. Vamos a hacerlo en una hoja de papel en blanco, ¿cierto? Porque me permite crear líneas de este tipo. Me permite que si yo le doy con una velocidad lenta, las líneas sean más anchas y más rudas, y si yo le doy con una velocidad más rápida, las líneas sean más delgadas y más ágiles. Puedo cambiar los ángulos de la herramienta y puedo cambiar el mismo tamaño de la herramienta sin perder la agilidad. Dejémosla con un tamaño más pequeño y rebajémosle la velocidad para comparar las dos. Tamaño muy pequeño, y comparemos la velocidad. Si ven, las dos líneas son diferentes. La línea que tomaste tiene una velocidad rápida, sigue siendo más ágil que la línea que tiene una velocidad más lenta. Tiene estas tres formas predefinidas: círculo, cuadrado y diamante. No vamos a experimentar mucho con ella. Esta herramienta es básicamente para las personas que les gusta dibujar. Y si alguno de ustedes en su casa cuenta con un lápiz óptico, con una tarjeta Wacom o con una tarjeta Genius, van a poder hacer bastantes cosas con él. Estos son los pinceles. No vamos a hacer pausa, de nuevo vamos a seguir con una herramienta importante, que es el pote de pintura. El pote de pintura y el relleno degradado. Las vamos a trabajar las dos juntas antes de seguir con el resto del tema de color. Primero con el pote de pintura, o acá la llaman herramienta de relleno.
La herramienta de relleno, ¿qué es lo que me permite? Colocar un color completo, el color que yo tenga de fondo. Vamos a escoger este color. ¿Sí ven cómo ubica color en toda la imagen? Volvamos acá a nuestras flores, revertámosla de nuevo. La herramienta, si yo la deposito sobre una fotografía, va a colorear sobre el color que yo eché, sobre el color en el que yo la eché. Por ejemplo, acá la eché sobre el blanco, hasta donde deja de ser blanco, con un margen de tolerancia. Acá está el margen de tolerancia, también descrito con la palabra umbral que habíamos visto en las herramientas de selección, ¿cierto? Acá está, umbral. Entonces yo también puedo decirle también puedo ampliar ese umbral, digamos, lo voy a dejar en 91. Y si ven cómo la zona a la que llega es mayor, vamos a dejarlo en 140. El controlar el umbral de la herramienta les va a permitir generar opciones de imagen muy muy interesantes con la herramienta relleno. Voy a volverla a dejar en 15. Bien. Yo puedo rellenar con el color que tenga de frente, con el color que tenga de fondo, ¿cierto? Entonces voy a cambiar el color de fondo solo para hacerlo. Rellenar con el color de fondo. O rellenar con un patrón. Los patrones también los encuentran, diálogos empotables, patrones. Y están acá, bueno, en mi... Normalmente están acá. Están patrones, los cerré. Entonces, estos patrones vienen guardados por defecto en el GIMP. Ustedes pueden crear más, descargarlos de internet. Hay páginas donde encuentran numerosos patrones. O ustedes mismos pueden guardar imágenes como patrones. Guardar como patrón. Acá en la herramienta guardar como. No nos vamos a detener mucho en el uso de patrones. Vamos a hacer más bien algo rápidamente. Voy a colocar una capa nueva, una capa transparente, y voy a aplicar un patrón. Este patrón se ha aplicado sobre toda la capa nueva, y voy a disminuirle la opacidad a la capa para permitir que se mezcle. Esta es una de las opciones de uso del patrón, permitir que las dos capas se mezclen. Cuando veamos los modos de fusión en capas, pues vamos a aprender más de esto. Borrémoslas. Vamos a dejar otra vez la capa de patrones, la persiana de patrones en su puesto. Este es el relleno con patrones. Ahora, normalmente la herramienta está seleccionada para rellenar la selección. Entonces supongamos que yo tengo una selección hecha que cubre casi toda la pantalla y pongo color. Al tener yo esta selección hecha, la herramienta no va a respetar los colores como lo hice anteriormente. Para eso yo tengo que checar, rellenar colores similares, y ahí sí me va a respetar los colores. Es muy común que durante nuestro trabajo estemos cambiando entre las dos opciones, rellenar completamente o rellenar colores similares. Y cuando yo estoy rellenando colores similares, también le puedo seleccionar, igual que hacíamos con la herramienta de la varita mágica, rellenar áreas transparentes o la muestra combinada si tenemos varias capas. ¿Se acuerdan que hicimos las dos capas en transparencia y que seleccionábamos los dos colores? Esta herramienta nos va a dar exactamente la misma opción. Bueno, esta es el pote de pintura y su hermanito, el selector de colores degradados. La herramienta de colores degradados. Esta herramienta, vamos otra vez a nuestro documento en blanco. Esta herramienta lo que me permite es colocar un color degradado en la pantalla completamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo coloco un punto inicial haciendo clic con el mouse y voy a trazar una línea sin soltar el mouse. Cuando yo suelte el mouse, él va a trazar el degradado. Ahora miren, si yo hago una línea pequeña, el degradado se va a dar en esa línea pequeña. Si yo hago una línea grande, el degradado se va a dar en esa línea grande. El punto más oscuro va a estar donde yo coloco mi punto de inicio y el punto más claro va a estar donde yo coloco mi punto final. Esta es la herramienta de degradado, donde yo puedo cambiar la opacidad
También puedo utilizar los modos de fusión que vamos a aprender cuando veamos en el siguiente video, cuando veamos lo de capas. Vamos a la opacidad al 100% y yo puedo cambiar los degradados. El programa tiene varios degradados que ya vienen guardados acá por defecto. Entonces yo puedo simplemente mezclar degradados para generar efectos interesantes. ¿Cierto? Estos degradados se abren también acá. Ventanas, diálogos empotrables, degradados. En mi persiana de degradados yo también voy a tener la opción de crear un degradado nuevo. Cuando yo le doy crear un degradado nuevo, él me abre esta persiana y en esta persiana yo puedo seleccionar los colores, ¿cierto? Con el botón derecho tengo que ir a decirle tipo de color izquierdo, color de frente. Entonces él me selecciona el de frente. Y acá color derecho, tipo de color derecho, color de fondo. Entonces siempre que yo tenga el color de fondo, ese va a ser mi color. Pongamos opacidad al 100 y veamos nuestro degradado. Vamos a poner un color diferente. Verde. Mejor. Yo puedo además subdividir el segmento, partir segmento por mitad, y a estos segmentos darle nuevos colores. La herramienta esta herramienta de degradado en este momento, como le estamos explicando, puede parecer bastante inútil porque genera unos degradados como muy extraños, pero más adelante, cuando estemos trabajando con capas, la herramienta de degradado nos va a permitir hacer muchas opciones. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un cielo muy azul que me brilla demasiado en la fotografía. Yo puedo oscurecerlo mezclando una capa de degradado que es más oscura arriba y más clara abajo y la pongo, la pongo semitransparente sobre la otra capa y da el efecto de que el día estaba más oscuro. Bueno, vamos a seguir con esta herramienta. Ahora, tiene además la opción de cambiar la forma, porque ahorita la forma lineal me permite hacer este degradado. Pero supongamos que vamos a escoger este. Supongamos que yo quiero un degradado que sea de lado y lado. O un degradado que sea desde el centro. O un degradado que sea desde el centro pero cuadrado. Bueno, y hay más opciones que ustedes pueden ir chequeando. Son bastante interesantes. Vamos a lineal. Ahora, yo también tengo la opción de repetir, porque cuando yo trazo una muy pequeñita, puedo hacer que se repita muchas veces para generar un patrón. O puedo simplemente hacerla más larga y que sea 2 o 3 veces que se repita. Vamos a dejarlo en repetir ninguno. Y obviamente también nos va a dar la opción de difuminado. Y esta opción de sobremuestrado adaptativo va a consumir más recursos, pero nos va a dar mucha más suavidad en los bordes. Bien. Estos son el pote de pintura y la cubeta. Vamos a hacer una pausa muy pequeña. Van a tomar la herramienta de degradado y van a hacer sus propios, van a crear sus propios degradados nuevos. Muy importante cuando estén creando sus degradados nuevos. Muy importante que lean todo el menú que se desplaza cada vez que nosotros abrimos. No creo que sea lo más conveniente que yo les describa cada una de las cosas que está en este menú. Afortunadamente está muy claramente ejemplificado y ustedes pueden ir haciendo sus propios degrados. Entonces comiencen ya. Pausa. Bueno, para finalizar este video vamos a utilizar la herramienta de escritura. La herramienta de escritura que está ubicada acá me permite escribir cualquier texto en una zona definida
de la misma forma que trazamos una selección. Este es el texto. Este es el texto que quiero escribir. Y va a estar ubicado en esta zona. En este momento no estamos viendo el texto que tengo escrito porque la fuente está en blanco. Vamos a cambiar el color de la fuente a negro. Y acá está el texto. Este es el texto que quiero escribir. Bien, vamos a ver que tiene todas las mismas opciones. Yo puedo cambiar la fuente. Vamos a dejarla acá. Puedo cambiar el tamaño de la letra en puntos, exactamente igual que en los editores de texto que ustedes ya manejan en Word. ¿Sí? Puedo decirle que esté centrado, que esté orientado hacia la izquierda, hacia la derecha o que esté justificado. Vamos a dejarlo centrado. Y además tengo la opción de que estos textos que escribo tengan formas. Veamos cómo. Abramos un documento nuevo, ¿cierto? Con la plantilla de la clase. En mi documento nuevo voy con la pluma a trazar una línea, una ruta, ¿cierto? Que me queda acá en mi persiana de rutas, ¿sí la ven? Bien. Ahora voy a escribir un texto rápido. Y a este texto le voy a decir que se ajuste a la ruta. Acá abajo está el botón, texto siguiendo a ruta. Entonces, como ven, mi texto se va a acomodar a la ruta. Creemos una capa nueva, ¿cierto? Una de las opciones que tienen las rutas es la de pintar a lo largo de la ruta. Si yo presiono, él me va a preguntar que con qué herramienta. Va a decirle que con el pincel, que lo haga negro. ¿Qué tal? Escojo un color de frente negro, lo voy a utilizar con el pincel y va a trazar. Mi pincel en este momento está configurado con este pincel. Vamos con esta brocha, vamos a cambiarla por esta brocha mejor, no, por esta brocha, sí, y voy a trazarla, trazar, y entonces me quedan mis letras. Es la opción para crear texto la que me permite generar textos con muchas formas. Entonces vamos a seguir trabajando un poco esto más adelante, no se afanen. Ahorita vamos a finalizar el video ya. El ejercicio que les queda es hacer textos con formas. Vamos a practicar cómo hacer textos con formas. Si algo no quedó claro, devuélvanse en el video, vuelven a ver cómo es que se realiza el proceso. Entre más complejo el trazado, pues más interesantes las formas son. Es muy importante que la línea sea continua, que no haya cambios bruscos en la línea, porque si no el dibujo va a ser muy complicado. Entonces, hasta aquí llegamos hoy.